¿Cómo andan? Bueno, a ver, tenemos dos grandes debates en el marco de la campaña electoral que se aceleran, yo diría, no tanto por la campaña, sino porque es el resultado de la relajación de controles y salida de pandemia que nos abre un escenario de discusión de quién paga, ¿no? ¿Quién paga esta situación de caída en materia económica y también de mayor cantidad de problemas? Salvando las distancias, conflictos sindicales. Siempre se dice, ¿no?, que los mayores conflictos redistributivos se dan cuando el país crece, que cuando está achicando, en general esos conflictos quedan en segundo lugar. Bueno, ahora a eso hay que sumarle una salida de pandemia, digamos. Se va a dar una versión recargada de ese axioma. Sí, a pesar de que hubo una gran cantidad de conflictos durante la pandemia, podemos decir que se frizaron durante un tiempo y ahora están apareciendo una serie de discusiones, por cierto, muy interesantes. Quiero decir que, además, que el Frente de Todos haya puesto una importante cantidad de sindicalistas en la lista de diputados nacionales, en todas las listas, pero particularmente en la de diputados nacionales de Provincia de Buenos Aires, también muestra que está visualizando que esta es la agenda que viene. Tenemos el caso muy claro de Sergio Palazzo y de Hugo Yasky, que claramente son referentes de la discusión de la reducción de la jornada. Y luego tenemos la otra discusión en la cual estos dirigentes sindicales obviamente se posicionan en contra, que es la de la famosa mochila argentina o mochila austríaca. Sí. Vamos a arrancar por esa, que es un poco la más compleja para poder explicar, y que mucha gente ya empieza preguntando ¿por qué mochila? ¿Qué significa? No significa carga en sí, sino que es un modelo que se trae se dice países nórdicos, pero la verdad es que viene de distintos países de Europa, en este caso de Austria, que no es nuevo, es bastante viejo, tiene más de 20, 30 años, es de la década de los 80, la década de los 90, en distintos países se fue aplicando, y que se llama mochila porque es una especie de beneficio, o no lo quiero llamar derecho, pero digo derecho si se quiere, o beneficio, o es decir, valor en algún punto, porque es un valor lo que lleva, el trabajador, no importa a qué trabajo termina yendo, es decir, pasando de un trabajo a otro, pasando por el desempleo y entrando a un nuevo laburo, igual tienen su mochila una especie de cantidad de derechos, particularmente acá vamos a hablar de las indemnizaciones. Sí. ¿Por qué digo cantidad de derechos? Porque en los países europeos hay más cosas que van en esa mochila y hay por ejemplo, la antigüedad. Vos cambiás de un trabajo a otro y te tienen que seguir pagando por tu antigüedad laboral, aunque sea otra firma. Sí. Y es un esquema que, lo digo en título y ahora lo explicamos, que es de securitización de lo que es el sistema de seguridad social. Securitización alude a la palabra seguro. La propuesta en Argentina, bien concreta, la hizo Teddy Karagossian, que es un empresario textil de TN Platex, que ha tenido cierta trascendencia porque además pegó mucho en gente joven y una ala joven de ADINRA, no ADINRA como institución, recién lo consultaba, me decían que todavía no tienen un posicionamiento, pero sí una parte de empresarios jóvenes nucleados en ADINRA apoya esta propuesta. Básicamente, ¿cuál es la propuesta? Eliminación de la indemnización por despido sin causa. Lo digo así para que sea más fácil de entender. Sí. O sea, vos sos empresario, echás a un laburante sin causa y no le vas a pagar una indemnización como ocurre hoy con la ley de contrato de trabajo, en donde calculás la cantidad de años trabajados y es un salario por año trabajado. Lo que haces es, previamente, aportás a un seguro, se crearía un seguro de garantía de indemnización, que lo que hace es, generando un esquema de aportes con una cierta fórmula, una fórmula que va del 2 al 8,33% de la masa salarial de esa empresa. Básicamente es una manera de que tampoco sea tan caro para el empresario. En este caso aporta el empresario. Hay otros esquemas en donde el seguro lo aporta el propio trabajador, lo cual sería incluso peor. O sea, el trabajador se aporta a sí mismo su propio seguro, y en el caso de que quede despedido, es decir, tiene el riesgo, entre comillas, de quedar despedido, se lo autocobra. En este una caso especie de FJP de despidos, digamos. Exactamente. En este caso es el empresario el que le aporta al trabajador. Se asume que sería en el marco del ANSES o en el marco de la seguridad social estatal existente, por eso no digo FJP tan rápido, pero claro, ya vamos a llegar a ese punto. Y luego de ese despido sin causa, que queda claramente equiparado al despido con causa, no va a haber diferencia. Claro.
el trabajador pasaría a cobrar no una indemnización que podría ser de 1 millón, 2 millones, 3 millones, de acuerdo a la cantidad de años que haya trabajado, sino el salario mensual que cobró en el último mes, no sé, 60 lucas, bueno, vas a cobrar 60 lucas. ¿Y cuánto tiempo tiene ese cobro? La misma cantidad de meses que equivale a su cantidad de años sin antigüedad. Por ejemplo, si estuvo 10 años laburando, va a tener 10 meses de posibilidad de cobrar eso. Pero si estuvo laburando 2 años, va a tener que salir a buscar laburo al día siguiente, porque en 2 meses rápido. Se le acaba la cobertura. Sí. Ahora estoy un poco como contando la propuesta, ¿no? Sí. Y luego, si consigue laburo antes de esos, no sé, 10 meses, consigue laburo a los 2 meses, le quedan los 8 meses guardados en su mochila y puede utilizarlos en algún otro momento. Bien. Bueno, esto tiene una serie de problemas para lo que es Argentina, para lo que es nuestro sistema de seguridad social. En primer lugar, hay una idea de reparación por la extinción del contrato laboral, es decir, yo te doy guita porque perdiste laburo, pero nos olvidamos, borramos del mapa la idea de la sanción por el incumplimiento laboral, que es el despido sin causa. Es decir, tiene un doble funcionamiento o una doble razón la indemnización en la ley de contrato de trabajo en la Argentina. Una parte es la reparación económica, pero otra parte es la sanción. Otra parte es disuasiva, sí, porque por algo hay una sanción que finalmente es una indemnización al trabajador por haberlo echado sin que haya hecho nada malo, ¿no? Porque después tenés todas las causales de despido con causa. Acá estamos hablando de despido sin causa. Eso en un primer lugar me parece relevante. En segundo lugar, nosotros sabemos muy bien que el sistema de seguridad social argentino tiene fundamentalmente aportes y contribuciones. Contribuciones patronales, es decir, lo que pagan los empleadores, aparte al sistema de seguridad social para que te puedas jubilar. Y aparte pagás vos como laburante tu aporte. Bueno, ese sistema es una caja que ahora está estatizada, en su momento fueron las AFJP, que básicamente ha sido siempre objeto de reducciones para incentivar la contratación de personal. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la reducción de contribuciones patronales es una medida por derecha, por izquierda, generando un amplio consenso, diría, en toda la política, en muchos casos, para generar empleo? Muchas. ¿Qué pasa si metemos el sistema indemnizatorio, que hoy no está dentro de la seguridad social en Argentina, hoy no está en la misma caja, hoy está separado, lo pagan los empresarios, sale de la guita de los empresarios, lo metemos en la caja de la seguridad social? ¿Cuánto va a faltar para que haya condonación de indemnizaciones a cambio de generación de empleo? Porque finalmente lo que está al final del día en toda política que se quiera encarar es el Estado. Al final del día siempre aparece el Estado. Entonces vos lo que decís es que esto puede dar lugar a que esa indemnización la termine pagando el Estado en vez del empleador. Sí. Que el aporte, en vez de hacerlo el empleador, lo absorbe el Estado a través del sistema de seguridad social. Exactamente. En la medida en que tengas un mínimo problema, el empresario no puede dejar, no sé, deje de aportar. Tenés una crisis en una rama específica. Esa rama te dice, no sé, metalúrgicos, empresarios metalúrgicos. Che, no podemos aportar más a la indemnización. Tampoco podemos aportar más a contribuciones. Cubrime todo vos. Estamos en crisis. Bueno, el Estado se hace cargo de garpar las indemnizaciones. O sea, contribuyentes de todo tipo que pagan IVA, que pagan incluso impuestos a las ganancias, que pagan rentas generales, van a terminar pagando indemnizaciones de empresarios que no quieren pagar. Claro. Bueno, eso es lo que podría pasar, no digo que es lo que vaya a pasar, pero en la historia argentina ha sido muy común. Otro tema, ¿cómo haces para negociar si no tenés la amenaza de la indemnización? ¿Cómo vas a ir a pedir aumento salarial si sabes que te pueden echar sin indemnización? Claro. Hay una pérdida de poder fenomenal de la parte más débil, que es la parte trabajadora y también sindical en esto. Es algo que están advirtiendo todo tipo de abogados laboralistas. Y por otro lado, bueno, siempre está el riesgo de la mala administración de los fondos. Acá siempre está claro que sería la ANSES, sería el Estado y hasta ahora todo bien, pero siempre podría haber una caja muy interesante, muy apetecible, manejada por alguna empresa o por algún sector privado, si es que esa termina siendo una propuesta más o menos armada, que termine generando una estafa como fueron las AFJP. Bueno, eso es lo que significa la mochila. ¿Y por qué se llama un esquema de capitalización individual similar al de las jubilaciones? Bueno, porque ya sea que uno aporta o que te aporta el empresario, o que puede ser mixto, hay modelos mixtos también en donde aporta una parte del empresario y otra parte del trabajador a tu indemnización futura en el caso que te echen. Bueno, en general no es un sistema solidario intergeneracional como es la jubilación, ni tampoco es un sistema que corresponde como sanción que lo pague el empleador. Bueno, esto está generando un montón de debates, me parece muy interesante que lo podamos explicar, luego lo seguimos en otro
en otro programa. Y si tenemos un ratito, Nico, hacemos una breve mención a lo de la jornada de las 6 horas que está proponiendo Palazzo y Yasky. Sí, lo hemos venido charlando ya. Que ha habido dos grandes lecturas. Una, sí, de verdad es un proyecto que se quiere impulsar, y otra es claramente una manera de compensar esta medida de mochila argentina o esta medida de retroceso en materia de indemnizaciones. Yo creo que hay convicciones en esta propuesta, y básicamente la reducción de la jornada es algo que, por distintas razones, está ocurriendo en otras partes del planeta, en el marco de la pandemia. Uh-huh. Ha habido casos históricos de prepandemia, como Francia en el 98, reduciendo a 35 horas semanales. Hay distintos casos de reducción a 40 horas semanales en otras partes del planeta. ¿Cuál es la discusión? Bueno, es un aumento del costo laboral en el corto plazo. ¿Por qué? Por la misma guita, obviamente sin reducción salarial. Obviamente, aclaramos, por la misma guita se trabaja menos horas. La positiva es, bueno, esto generaría empleo porque repartiría el laburo mal distribuido, y para eso solamente hace falta ir a ver cualquier encuesta laboral, empezando por la de PH, en donde te muestra la sobreocupación de la mano de obra en Argentina, es decir, una importante cantidad de trabajadores sobreocupados y una importante subocupados. Sí. Es decir, y además sin laburo, pero sí, además hay gente subocupada. Está claro. Así que bueno, Nicolás, seguimos la próxima, pero sí, estos dos debates creo que se marcan en la campaña de lo que se viene. Para plantearlo como tema político y discutirlo más adelante, Juli, a todos los oyentes, durante mucho tiempo la palabra reforma laboral fue algo que se apropió la derecha. Y escuchábamos reforma laboral y nos agarramos la billetera. Sí. Creo que el peronismo, teniendo en cuenta los cambios que está viendo en el mundo, en las maneras de producción y demás, tiene que reapropiarse de ese término, porque Argentina tiene que hacer una reforma laboral. Evidentemente la situación laboral actual, desde hace más de una década que no es buena, encontró un límite, y es necesario, porque también es necesario eso, por ejemplo, para bajar ese nivel altísimo de informalidad que tenemos, que solamente afecta a los trabajadores. Por eso creo que está bueno este tipo de propuestas, porque permiten volver a pensar en una reforma laboral que no sea necesariamente flexibilizar las condiciones de trabajo, y que no sea necesariamente algo en lo que salga ganando el empleador, sino pensar algo que sea beneficioso para todas las partes y todos los sectores. Celebro que se estén dando estos debates en la campaña, son mucho más enriquecedores que cualquier discusión lateral de las que venimos escuchando, así que ojalá la campaña tenga mucho más de esto y mucho menos de lo otro. 9:30 de la mañana.